Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Comenzamos con una lectura. San Marcos capítulo 9 versículo 41. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que se atara una piedra en el cuello y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos en la gema al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal entre ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, el tema de hoy es orar. ¿Cómo debemos orar y para qué oramos? En primer lugar, no podemos orar sin saber a quién nos vamos a dirigir, que es nuestro Padre Celestial. La más grande pregunta es, ¿cómo orarle a Jesús según la Biblia? ¿Cómo orar según la Biblia? Si oramos con repeticiones o con fórmulas, oramos a lo que se nos venga a la mente. Hermanos, este tema es muy crucial, porque nosotros los católicos nos critican, nos juzgan, nos dicen que nosotros rezamos haciendo repeticiones, con fórmulas, con esto. Más adelante vamos a ver la cita bíblica con la que nos atacan, pero lastimosamente nosotros tenemos más citas bíblicas para enseñar y demostrar que Jesús oraba con repeticiones, oraba con fórmulas, y los discípulos también lo seguían. En San Lucas, capítulo 5, versículo 16, vamos a encontrar cómo oraba Jesús. ¿Cómo nos dice Jesús que tenemos que orar o qué tenemos que hacer para orar? Pero él se retiraba a los lugares desiertos para orar. Jesús, en este versículo, nos enseña cuál es la verdadera fórmula. ¿Cuál es el verdadero secreto para hacer la oración? Si lo tenemos que hacer gritando para que todo el mundo nos oiga, o lo tenemos que hacer en secreto. Por eso nosotros los cristianos católicos tenemos que tener un lugar especial en nuestra casa, un lugar especial, un santuario, un altar, que nos identifique que somos católicos. Sea con la Biblia, con la Santa Biblia, con un crucifijo de nuestro Señor Jesucristo crucificado, la señal de la cruz, que es signo de salvación, no de muerte. Con una imagen que represente a los santos. Para tener ese recuerdo, para tener
esa imagen de ese santo o esa santa y recordar que ellos también estuvieron en este mundo y estuvieron en ese proceso de la salvación. Y que gracias a la fe, como dice en Hebreos 11:4, llegaron a la excelencia del Padre. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que orar? La palabra de Dios, con nuestro mismo Señor Jesucristo, nos va a decir, nos va a demostrar cuánto tiempo tenemos que orar. Lucas capítulo 6, versículo del 12 en adelante. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar. Si nos damos cuenta, San Lucas lo menciona varias veces. A Jesús orando, que se retiraba siempre a orar. Jesús siendo el Hijo de Dios, que no tiene necesidad de, Él siendo Dios, no tiene necesidad de estar orando. Pero Él nos dio el ejemplo que tenemos que estar orando constantemente. Ahora miremos cuánto tiempo oraba Jesús. Y pasó toda la noche en oración con Dios, dice. Hermanos, ¿cuántas noches, cuántos días le hemos dedicado al Señor? Cuando se hizo de día, dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 6, versículo 13. Llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que le dio el nombre de apóstoles. Después de orar, tuvo la visión para llamar a sus apóstoles y elegirlos dentro de la multitud. Eso es lo que provoca la oración con Dios. Nos manda el Espíritu Santo para que podamos ser capaces y tengamos esa luz para poder elegir un buen camino. Pero en San Mateo nos demuestra que Jesús se enoja con nosotros y nos regaña porque nosotros somos unos perezosos, porque nosotros somos unas tumbas blanqueadas, unos fariseos que solo nos gusta, como dicen, nos gusta la papa pelada. San Mateo capítulo 26, versículo 40. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo, dice. Y Jesús le llamó a Pedro. Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Jesús en esta cita nos demuestra y nos enseña que Él quiere que nos mantengamos en oración. Si no podemos toda la noche, pero por lo menos una hora. Una hora para dedicarle al Señor. Una hora para estar hablando con el Señor. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Será que Jesús oraba con fórmulas? ¿O oraba a lo que le venía en la mente? Nos vamos a San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Escuchemos, hermanos. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Escuchen, hermanos. Jesús siempre permanecía en oración. Y Él siendo Dios. ¿Y nosotros qué nos creemos? Que no podemos ni siquiera dedicarle una hora. Estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Él les dijo: cuando oren al Padre, cuando oren, digan así: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados. Hermanos, en este
versículo de la Biblia, Jesús les enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. A nosotros nos critican por el rosario, pero en el rosario mencionamos el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, si nos damos cuenta, es un himno, es una alabanza, es un salmo. Es una oración elevada a Dios. No es cualquier oración. Es una oración directamente para el Padre. Por eso que nosotros los católicos nos gusta repetirla. Porque no nos podemos inventar cualquier cosa, porque Jesús nos lo mandó a hacer. Nos mandó y nos enseñó el Padre Nuestro. Ahora, hermanos, ¿qué pasaba cuando Jesús oraba? Nos vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 28. ¿Qué pasaba o qué le pasa a Jesús cuando él oraba? Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña a orar. Imagínense, hermanos, a seguir orando. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo. Nos demuestra que tenemos que mantenernos en oración siempre. Bueno, hermanos, esta fue la primera parte. Entre un ratito subimos la segunda parte. Dios los bendiga y los espero en la segunda parte de la oración. Gracias.